Buenos días, señores alumnos. Ah, Vamos a iniciar este tema importantísimo. Como siempre, en medicina todos los temas son importantes y en la materia de fisiopatología mucho más aún, porque es la base de la medicina, sea esta clínica o quirúrgica. Vamos a hablar de estado de coma y de muerte cerebral. Dos situaciones en las cuales tenemos que tener mucho conocimiento para aplicarlas en los pacientes. ¿Sí? El estado de coma y la muerte cerebral trae muchas connotaciones, inclusive legales. Algunos países han legislado cuándo declarar muerte cerebral. En el nuestro todavía estamos en pañales, no se ha legislado aquello, y vamos a hablar entonces de coma y de muerte cerebral con un análisis conciso, pero que abarque absolutamente todos los componentes de lo que es el estado de coma y de muerte cerebral. Eh, de siempre podemos decir que el estado de coma fue definido de diversas maneras, ¿no? Y había confusión entre lo que era un estado de letargia, obnubilación, hasta llegar al estado de coma, el estado de estupor, y fue gracias al mérito y a la gran capacidad, a la genialidad de dos médicos escoceses, el profesor Graham Steele, que fue nombrado caballero por la reina Elizabeth, que hizo la escala de Glasgow, profesor Graham Tisdale, junto con el profesor Brian Jennett, ambos dependientes de la Universidad de Glasgow y ambos neurocirujanos, ¿no? Entonces, ellos fueron los que tuvieron la brillante idea de hacer una escala simple en la que se puede apreciar 15 puntos, de los cuales se los subdivide en tres grupos que valoran la apertura de los ojos, la respuesta verbal y la motora, y se le da un número al estado de coma y con un simple número definimos coma. Todo score de Glasgow por debajo de 8 es estado de coma. Y lo vamos a ir analizando poco a poco. Acá tenemos un sumario de los objetivos del tema, desde la identificación hasta las bases mínimas conductuales. Las causas más comunes etiológicas del coma cerebral, pues tenemos la injuria anóxica, el infarto, hemorragias espontáneas, el traumatismo craneoencefálico adquiere gran importancia por por los traumas viales, los accidentes viales que no dejan de ocurrir, y no fue hasta que se empezó a aplicar, gracias a la capacidad que tuvo un colega, obviamente, un colega de Europa, en Europa, de definir el ATLS, que es el libro que la Biblia, diremos así, para atender al paciente politraumatizado, ¿no? El ATLS y el ACLS se han convertido en libros base que todo médico, si es cirujano, si sea clínico, que trabaje en emergencias o que trabaje en terapia intensiva, tiene que tener el carnet del American College of Surgeons, que otorga este carnet mediante unos exámenes, con lo cual eso avala el conocimiento para el manejo del paciente con politraumatismo. De los accidentes viales, de los traumatismos cráneoencefálicos, son los que más abundan, tienen una incidencia bastante alta, una prevalencia bastante alta, pero desde que se hicieron los cursos del Advanced Trauma Life Support, que es el famoso ATLS, la mortalidad ha disminuido considerablemente en todos los países del mundo, porque se aplica en todas partes del mundo, así como la escala de Glasgow se aplica en todo el globo terráqueo, ¿no? En todos los idiomas, ha sido traducida a más de 80 y tantos idiomas, pues obviamente la escala de Glasgow es un gran logro que
llegaron a ser estos dos eminentes profesores, con los cuales tuve la suerte de trabajar y participar, ¿no? Junto con ellos, tanto con el profesor Tisdale como con el profesor Jennett, en su momento, cuando me formaba precisamente en la ciudad de Glasgow. En un último reporte de este año, en una última jornada, precisamente del Instituto de Ciencias Neurológicas, el 10 de septiembre de este año, en el que está ubicado este instituto dentro de lo que es el Hospital Universitario Queen Elizabeth en Glasgow, había una frase que marcaba las jornadas y decía, do no harm in order to do no harm. Do no harm in order to do no harm. O sea que sabemos lo que es el daño. Precisamente por eso es que no haremos daño ni hacemos daño. Entonces, con esta frase que me parece excelente, pues empezamos el tema, ¿no? Y desde tiempos inmemoriales, pues se han dado acepciones al coma. Y se han brindado distintas acepciones, definiciones, y en el año 1974, ya lo dije, la genialidad de los profesores del Instituto de Ciencias Neurológicas de Glasgow, Sir Graham Tisdale y Brian Jennett, el primero, profesor emérito de neurocirugía de la Universidad de Glasgow, y el segundo es el primer first full-time chairman, ¿no? Ese es el primer médico chairman, cirujano de Escocia. ¿No? Eso es un gran mérito. Y cirujano también del departamento de neurocirugía. Son ambos, ¿no? Profesor Graham, profesor Bennett, el profesor Graham Steele y el profesor Brian Jennett son los autores de la escala de Glasgow. La escala en cuestión es excelente, es genial. ¿Por qué? Porque es simple, ¿no? Y en la simplicidad está la grandeza, ¿no? Y su fácil ejecución. Entonces lo hace a la cabecera del enfermo y no requiere laboratorios ni tampoco imagenología. En una revisión luego de su implementación, evaluando 40 años del uso de la misma a nivel de todo el planeta, el profesor Tisdale hace una reminiscencia evaluando los pros y los contras y algunos cambios que se han dado en la escala de Glasgow. Y esto lo hace en una publicación en el año 2014 juntamente con un grupo muy selecto de profesores y senior lecturers de las universidades de Glasgow y de Edimburgo. Para hablar de coma, primero tenemos que hablar del nocete ipsum. ¿Qué es el nocete ipsum? Esto es latino. Y esto quiere decir conócete a ti mismo. Y en medicina utilizamos casi todas las palabras devienen de formantes grecolatinos. En la materia es bueno recalcar, y me gusta siempre hablar de ello, dar ciertos mensajes de la historia, qué es lo que está pasando en nuestra querida Facultad de Medicina de la UMSA. En la materia, hubo un momento en que nosotros dábamos un mes, nos dedicábamos, cuando estaba el eminente y uno de los más grandes internistas que tuvimos en Bolivia, el profesor Rubén Vargas Cuba, quien introdujo la parte de dolor, ¿no? Para una evaluación, avanzar la fisiopatología del dolor durante casi 2 meses, con varios temas del dolor y la parte de terminología médica, ¿no? Donde uno empieza a conocer y hacerse familiar con los formantes grecolatinos, que es el idioma en que manejamos la medicina. Nocete ipsum significa conócete a ti mismo. Y no es que te conozcas y sepas si yo soy fulano de tal, no. Es conocerse en 3 aspectos fundamentales: tiempo, persona y espacio. Ese es el nocete ipsum, el conocerse en tiempo, persona y espacio. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Es lo que preguntaba la esfinge, pues, en la historia que tenemos de la civilización, la más grande que hemos tenido, la civilización egipcia, porque fueron demasiado adelantados para su época. Y cuando digo demasiado es porque lo fueron.
¿no? Hicieron cosas que hasta el momento nadie se explica, desde una simple pirámide, ¿no? Y además la conexión de 3 pirámides, ¿no? Que tienen que ver con las constelaciones estelares. El nocete ipsum, el conocerse a uno mismo, nos avala el estado de conciencia. ¿Cuándo estamos conscientes? Estar consciente significa saber ubicarse en las 3 esferas, ¿no? Tiempo, persona y espacio. Y eso es estado de conciencia plena. Y el que no se ubique en eso, pues no está en estado de conciencia, y ahí deriva, y ahí hablamos, de ahí sale la definición de coma, que es aquel sujeto que no tiene orientación en tiempo, persona ni espacio. Está en estado de coma. Y eso lo definimos con un número. Todo score por debajo de 8/15 es estado de coma. Bien. Tisdale y Janet, entonces, desarrollaron la cita de escala en el año 74 y en el 2014 el profesor Tisdale, Sir Graham Tisdale, hizo una reminiscencia de los 40 años que tuvo de progreso la escala de Glasgow y cómo fue recibida y cómo fue pues aplicada en todo el planeta, prácticamente en todo el planeta. Es un método sencillo y de inicio quiero aclarar, porque estuve con ellos trabajando, con la bendición de Dios, pude hacer la parte de neurointensivismo con ellos, con el profesor Tisdale, Janet, ¿no? La escala fue hecha con fines de investigación, para empezar, no fue para brindar a todo el mundo, sí, esto es fácil, con esto lo van a hacer, sino que se ha derivado en eso, porque la escala fue hecha con fines de investigación y solo aplicada para pacientes con traumatismo cráneoencefálico, pero hoy en día se aplica al estado de inconsciencia en diversos estados patológicos, pero considerando siempre que la escala de Glasgow se aplica cuando el paciente no ha sido sometido, por ejemplo, a sedaciones, anestesias, cuando no hay alteraciones metabólicas, comorbilidades, donde podemos aplicar la escala de Glasgow. Esencialmente, traumatismo cráneoencefálico es lo más adecuado para hablar de la escala de Glasgow y para eso se la creó, pero ahora se la difunde obviamente y se la puede aplicar en todo estado de coma, excluyendo lo que acabo de citar, ¿no? Y se aplica pues no solo en traumatismo craneoencefálico, en todo lo que pueda involucrar a ese binomio, a la bóveda cerebral y a la masa encefálica, ¿no? Incluyendo acá los accidentes isquémicos, ¿no? Ya sean los accidentes vasculoencefálicos o vasculocerebrales, hemorrágicos, trombóticos o isquémicos, también se aplica la escala de Glasgow, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente en coma, valoremos esto. Y en base a esta escala de Glasgow, vamos a poder valorar también los pacientes que llegan a la descerebración, ¿no es cierto? A los pacientes con muerte cerebral, donde vamos a utilizar pues las aplicaciones de la evaluación clínica para el diagnóstico de la muerte cerebral. La escala de Glasgow refleja la severidad inicial de la disfunción cerebral. Ojo, la severidad inicial de una disfunción cerebral y se la puede utilizar continuamente día tras día para ver el pronóstico de los pacientes, ¿no? Observando al mismo tiempo reflejos de tallo cerebral que son muy importantes. Estas son las 3, esta es la escala de Glasgow original, y en el artículo que publicó el profesor Tisdale tenemos la apertura de los ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cuando presentaron esto conjuntamente con el profesor Janet, teníamos estas variantes y luego algunas modificaciones muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la apertura de los ojos al hablar al paciente en el año 74, cuando se publicó esta escala y fue admitida y empezó a ser admitida en varios países y diría yo continentes, y luego al sonido, ¿no? Ahora es al sonido, a la apertura de los ojos al dolor, cambiamos al 2014 a la presión. Aquí era a la respuesta verbal, fonética no comprensible, pero ahora solo
tratamos de ver que si hay o no, si el paciente emite o no, emite palabras o emite sonidos, ¿no? Ya no si es inapropiada, no, sino emite palabras o emite sonidos, ¿no? Y la respuesta motora, si es que flexiona o se extiende en sus movimientos, y si la flexión es normal o es una flexión anormal, y veremos en la lámina respectiva. La flexión anormal, ¿no? Es lenta. La flexión normal es más rápida. Los movimientos son variables, no son repetitivos cuando la flexión al estímulo, a la nocicepción, al estímulo doloroso del paciente, esa flexión que hace de los miembros superiores especialmente, estos se alejan del cuerpo, estos básicos, los brazos se mueven alejándose del cuerpo. En cambio, cuando la flexión es anormal, el paciente, el sujeto flexiona los brazos, pero va cruzando, digamos, la mano derecha por el tórax, va cruzando el tórax hacia el lado izquierdo. Eso ya no es una flexión normal. O empieza a hiperextender los bracitos, y hay una extensión de las piernas con una hiperflexión de la región plantar de los miembros inferiores, ¿no? Estas ya son respuestas anormales. Podríamos estar hablando de una descerebración o de una decorticación, que vamos a mostrar las láminas. Acá tenemos una foto que saqué al artículo donde el profesor Sir Graham Tisdale hace la evaluación de los 40 años de la famosa escala de Glasgow, su aplicación. Aquí está la misma escala, donde se hace los comentarios respectivos y cómo es que se aceptó y se llegó a aceptar en todo el mundo, en más de 80 lenguas, que ha sido traducida a la escala de Glasgow. Acá tenemos las posturas que les decía, ¿no? La postura anormal, la postura pues acá tenemos la postura miren ustedes, aquí está el paciente echadito en su tabla de examen. Esta es una respuesta normal, alejándose del cuerpo, se puede tratar de agarrar de la cabeza, está localizando, es una postura normal. Pero esta que ven acá, esta ya es la respuesta de decorticación. No está flexionando y este bracito lo va a cruzar hacia este lado, hacia el lado izquierdo. No va a levantar así la manito y esta la va a cruzar, está flexionándola y la va a cruzar hacia el lado izquierdo. Eso es decorticación. Y en cambio, si la hiperextiende y extiende los bracitos, extiende, hay con flexión plantar, una hiperflexión plantar, y extiende y hace una supinación con las manitos, ¿no? Hace una supinación, esa es la rigidez de la descerebración, ¿no? Una rigidez de la descerebración. Y esta es la decorticación, este movimiento es de decorticación. Entonces, la escala de Glasgow puede predecir el pronóstico de cómo va a quedar el paciente. Para hacer la escala de Glasgow no ha sido cuestión de inventarse eso. Han hecho una colección de 120 combinaciones matemáticas, ¿no? Con 18 posibles permutaciones, 17 para scores de 8 a 10, 14 para scores de 7 y 11 y 10 para scores de 6 y 12. Por lo tanto, no todos los scores son similares, pero reflejan fielmente el estado de la conciencia. ¿Qué es estar consciente? Un darse cuenta, un estar orientado en las tres esferas, tiempo, persona y espacio. Un score de Glasgow menor a 9, 8 para abajo, podría indicar intubación orotraqueal mandatoria. Por favor, acá estamos analizando cuándo intubamos. No nos olvidemos que si el paciente está en coma, puede sufrir un síndrome de broncoaspiración. Si está con estómago lleno, puede vomitar y broncoaspirarse y producir una neumonitis, no solo química, bacteriana.
Entonces, porque obviamente el estómago está llenísimo, llenísimo de bacterias de todos nosotros, ¿no? Más aún si estamos tomando, ya sea bloqueadores de H1, de receptores H1, bloqueadores H2, como la ranitidina, o estamos tomando inhibidores de la bomba, de las bombas protónicas, para evitar las gastritis, porque ¿quién no sufre de gastritis, ¿no? O una úlcera péptica, y entonces cuando alcalinizamos nuestro medio gástrico, lo que estamos haciendo es aumentar la virulencia de nuestra flora, especialmente gástrica. Y si fumamos con mayor razón, inclusive hay hongos, ¿no? Que están adormilados, todos ellos debido al pH ácido gástrico. El momento en que empezamos a aumentar el pH con la ingesta de antiácidos, etcétera, lo que estamos haciendo es exacerbar. Y se imaginan, si todo el mundo, fisiológicamente hablando, por favor, que se entienda esto, todo el mundo, fisiológicamente en la noche, todos hacemos una leve regurgitación, que no llega ni siquiera a 1 milímetro, pero pasa cierta parte del contenido gástrico hacia nuestro sistema bronquial. Y es nuestro sistema bronquial, en base a sus mecanismos de defensa inmunológicos, los que va tamizando y va tamponando todos estos excesos, ¿no es cierto? Toda esta aspiracióncita, ¿no? Despertar muchas veces con el aliento amargo, ¿no? Un aliento especial amargo, ácido, y no es otra cosa que seguramente hemos regurgitado algo en la noche. Todos lo hacemos, todos. No hay quien diga, no, yo no lo hago. Pero con mayor razón, sí, vamos después de comer inmediatamente a dormir. Entre las horas de sueño, para empezar a dormir, y la última comida, tiene que haber un espacio de tiempo. No podemos comer e ir a dormir, porque el riesgo en estómago lleno, de que nos broncoaspiremos un poquito más, siempre va a haber. Claro está que si estamos con un pH gástrico ácido, no va a pasar nada porque están inactivos todos los bacterios. Y puedo decir que haciendo un estudio que hicimos, lo hice en Cosmil cuando inaugurábamos la unidad de terapia intensiva en Cosmil. Nos habíamos trasladado del Hospital de la Mujer, porque donde está el Hospital de la Mujer actualmente frente a la Facultad de Medicina, ahí funcionaba Cosmil. Y luego se estrenó ese gran elefante blanco que tienen, ese hospital tan grandote, que tiene de todo, ¿no? Porque realmente es un hospital muy lindo, y tenía todo, absolutamente toda la tecnología. Ahí conocí, yo había regresado de Glasgow, ahí conocí un CIFAN, que es el monitoreo de análisis de la función cerebral continua durante 24 horas para la convulsión en niños, que los niños no convulsionan como los adultos, a veces solo parpadean los ojitos y eso quiere decir que ya están convulsionando. Entonces, viendo esto, en ese hospital, en el hospital de Cosmil, hice un estudio para ver la contaminación que podía haber a partir en la unidad de terapia intensiva. Hicimos un estudio y la misma unidad, dejando formol en las esquinas de la unidad, para que estén ahí durante 14, 15 días, el formol mismo llegaba a contaminarse con algunos gérmenes, obviamente no con estreptococos, pero por ejemplo la pseudomonas aguantaba, y cultivábamos el formol y daba positividad la pseudomonas, ¿no? Entonces, todos estamos colonizados. Eso es concepto de colonización. Cuando trabajamos en un hospital, más aún en una unidad de terapia intensiva, pues haciendo ese estudio, todo el personal, enfermería, de paramédicos, etcétera, los circulantes, todos estábamos, teníamos colonizados, habíamos hecho hisopeo, y habíamos hecho hisopeo nasal, nasogástrico, faríngeo, etcétera, etcétera, en las manos, en los fomites, en los relojes, en los anillos, en los aretes, en las cadenitas, y todo ello está totalmente colonizado. Por lo tanto, pueden ser fuente de infección. Podemos trasladar la infección de un paciente a otro cuando entramos a una unidad de terapia intensiva y estamos trabajando llenos de adornos. No, esto lo aprendí allá,
¿no? Gracias a Dios en Glasgow, de que a terapia intensiva no se entra, inclusive si se usa lentes, hay que tener cuidado de no estar contaminando con los lentes a los pacientes. Sí, el lavado de manos es esencial, siempre eso lo aprendí hace tantos años, 30, 40 años atrás, lavado de manos hasta los codos para manejar cada paciente en terapia intensiva. Se examina uno, se lava los brazos, se examina al otro y en la visita nos lavábamos dependiendo. Habían 12 pacientes, pues 12 veces bien los brazos, ¿no? Con unos lavamanos que no tienen perillas, sino funcionaban con luz a través de sensores de luz. Muy bien, entonces esto hicimos en Cosmil, donde pudimos ver aplicando el concepto de la descontaminación selectiva del tracto digestivo, la famosa pasta del SDD que practicábamos tanto y que se aplicó en todo el mundo, y hay cientos o miles de artículos acerca de su efectividad y algunos que no avalan mucho su efectividad, pero sí les puedo decir una cosa, sí, cuando uno está utilizando medicamentos para evitar las úlceras de estrés, úlceras pépticas de estrés, y utilizamos bloqueadores de bomba protónica, etcétera, antiácidos, corremos el riesgo de que el paciente en estado de coma regurgita mucho más pues, que un paciente normal. En estado de coma regurgitan más y eso puede producir las famosas neumonías nosocomiales endógenas secundarias. Neumonía nosocomiales endógenas secundarias. Bien, con el score de Glasgow por debajo de 9 decimos que, bueno, el paciente está en coma. Y cuando está en coma, para evitar estas regurgitaciones y todo aquello, el paciente es mejor que tenga una sonda nasogástrica y si está en coma, poner tubo. Y entonces nació un concepto y se preguntaban que si todo Glasgow menor a 9 indica intubación endotraqueal, hay que intubar, es mandatorio. No todos los scores son menores a 9 son iguales. Hay que valorar. Cada paciente es un mundo. No hay enfermedades, hay enfermos. No todo score menor a 9 presume que el sujeto perdió el reflejo de Gago, el reflejo de la tos. Ojo, hay que valorar eso. No todos los sujetos que pierden el reflejo de Gago y tos se broncoaspiran. Eso es cierto también. O sea que nada tiene que ser extrapolado. Hablando del compromiso neurológico, los traumas reaccionan de forma diferente en cada quien. Los traumas reaccionan de forma diferente en cada quien. No se olviden, en cada quien de forma diferente. En cada quien de forma diferente. Sir Graham Tisdale, dentro de las recomendaciones, expresa esto en este artículo que les mostré, en esa foto que les mostré, expresa precisamente que esto se ha traducido a más de 60, 80 lenguas y usado en todo más de 18.000 referencias para su uso. Hay más de 18.000 referencias para su uso en el contexto médico, en la bibliografía, lo cual avala la validez de la misma en más de 40 años que han pasado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la máxima aplicación está pues en la injuria cerebral, no olvidarse de esto, en la injuria cerebral. Para ello es necesario entender que si el paciente ha recibido sedantes, tranquilizantes, hipnóticos, anestésicos, analgésicos, no es un buen candidato para evaluar la aplicación de la escala de Glasgow. Es más, cuando estamos sedando a los pacientes en terapia intensiva, pacientes neurológicos, llega el neurólogo o el neurocirujano, ¿no? Y la sedación tiene que estar hecha tan bien hechita. No utilizábamos en mis épocas la escala de Ramsey porque esa es la que se aplicaba en las unidades de terapia intensiva. Y la sedación tiene que ser tan finita que al hablarle al paciente reaccione, pero que al mismo tiempo esté sedado, ¿no? Cosa de que venga el neurocirujano y no diga, oh, ya, está profundamente sedado, no puedo examinar al paciente, no puedo valorar y se va. No, hay que hacer una buena sedación, una analgosedación en los pacientes para comodidad de todos y la comodidad del paciente también, porque a mayor severación, a mayor sedación que le hacemos, también hay riesgos en relación al destete de la máquina. Enfermedades cerebrales estructurales, tales como hematomas subdurales, epidurales, de origen traumático, hemorragias espontáneas, trombosis venosas,
tumores, hidrocefalia, hipertensión intracraneana, injuria cerebral anóxica, strokes, accidentes, esos strokes son los accidentes encefálicos vasculocerebrales, sean trombóticos, isquémicos, hemorrágicos, todos pueden desencadenar alteraciones mentales, pueden llevar a las convulsiones y finalmente al estado de coma. En todos ellos aplicamos la escala de Glasgow, apréndanse esas, ahí es donde se aplica la escala de Glasgow, no al paciente que está en coma metabólico, no tanto, ahí no. Pero en estos sí, en estos que estoy señalando con el punterito aquí, que estoy dando vueltas, todos estos sí. Además de una correcta examinación de reflejos pupilares, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la saturación de oxígeno arterial y obviamente si tenemos el PTI-2, que es la oxigenación, hacia la presión tisular de oxígeno ya en la sustancia, en el mismo cerebro, en pacientes que están han sido sometidos a una cirugía, secundarios a un traumatismo o a un accidente hemorrágico, vasculoencefálico. La fisiopatología del estado de coma neurológico está en directa relación con la irrigación cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno, el metabolismo neuronal, las disfunciones y disrupciones que acontecen en la masa encefálica. Todo proceso que afecte primariamente la presión arterial sistémica puede condicionar un estado de isquemia cerebral, considerando siempre que el parámetro mejor observado es la presión arterial media. Y al respecto, esto de la presión arterial media, lo que tenemos es que en el traumatismo, por ejemplo, cráneoencefálico, tenemos una zona de lesión y hay una zona, la zona lesionada, y lo que tenemos, bueno, eso ya no hay nada que hacer en la zona lesionada, ¿no? Hablando de traumatismo cráneoencefálico y hablando de la presión arterial media, estamos acá precisamente estoy señalando con el punterito láser. Tenemos tres zonas que tenemos que evaluar. Tejido sano, en el traumatismo craneoencefálico, yendo más hacia adentro estará una zona que rodea la zona del trauma. O sea que tenemos la zona de trauma, el tejido que está alrededor del trauma, que viene a ser la zona de penumbra. En el tejido ya afectado, ese ya es un daño irreversible. En cambio, la zona de la transición entre el tejido muerto, prácticamente, y el tejido sano, a eso llamamos zona de penumbra. Y esa es la zona que tenemos que salvar. Lo otro ya no es irreversible, pero la zona de penumbra, mientras más rápido actuemos atendiendo un traumatismo craneoencefálico, mucho mejor, con seguridad que vamos a tener que entrar en lo que se llaman los minutos de oro en el manejo del paciente con traumatismo craneoencefálico. Para el paciente politraumatizado, hace muchos años, cuando apareció la TLS, y éramos los primeros en hacer los cursos de la TLS y de la CLS para ser certificados por el American College, en esas épocas, nosotros manejábamos distintos conceptos, pero siempre basados en el ATLS, ¿no? Y tratábamos ya de conservar la zona de penumbra y sabíamos que la zona de penumbra es la más importante para que el paciente no entre, no quede con secuelas. Sí, por eso hablábamos en esas épocas, a eso me refería, de las 48 horas de oro del paciente politraumatizado. También se dieron las primeras horas de oro del paciente quemado y así hay las horas. Cada órgano tiene un número de horas. Tenemos las 6 horas posinfarto, que son las primeras 6 horas para manejar bien un infarto y no haga secuelas el paciente, no termine comprometiendo su zona de penumbra y llegue a hacer aneurismas en las cámaras ventriculares, ¿no? Entonces el corazón, pues 6 horas. El riñón es un órgano que aguanta isquemias de hasta 90, hasta 120 minutos, pero luego puede empezar a hacer necrosis tubular aguda. Por eso es necesario mantener en el riñón también una presión arterial media adecuada, en base a una presión diastólica superior a 60 milímetros de mercurio. En el caso de los traumatismos cráneoencefálicos, la presión arterial media tiene que estar por encima de 90 milímetros de mercurio. Ese es el objetivo, es el target que tenemos que cumplir. Y a medida que hablamos de traumatismo cráneoencefálico, debemos saber que normalmente la presión arterial media
la presión arterial media tiene que ser de 90 o más milímetros de mercurio. La presión intracraneana no debe sobrepasar los 30 o los 25 milímetros de mercurio. Por debajo de eso estamos hablando de una presión intracraneana aceptable. Y la presión de perfusión cerebral va de 70 a 80, 90. Pero en la zona sana, ¿qué valores tendríamos? Una presión arterial media de 90 con una presión intracraneana de 25, por ejemplo, 20, y una presión de perfusión cerebral de 60, 70, o 70 por lo menos. Ya en la zona de penumbra, la presión arterial media no va a ser 90, ya va a estar en 80. Y en la zona dañada pues la presión arterial media va a ser de 70. En la zona donde existe la presión intracraneana, pues de 25 que era antes, más bien va a empezar a aumentar. Ya en la zona de transición, o sea, en la zona de penumbra, la presión intracraneana ya no va a ser de 20 o 25, va a estar en 40. Y en la zona dañada, pues ya va a estar en 50 o 60 milímetros de mercurio, una gran hipertensión intracraneana. Y la presión de perfusión cerebral, ¿no? Que era de 70 por lo menos, pues ya en la zona de penumbra no va a ser 70, va a ser 40. Y en la zona dañada, pues 20, ¿no? La presión de perfusión cerebral. Con esto lo que les quiero decir es que la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral van disminuyendo a medida que se acercan a la zona lesional. En cambio, la presión intracraneana, más bien, en vez de disminuir, va aumentando a medida que se acerca a la zona lesionada. Muy bien, tampoco como 15 segundos, como dice aquí, de colapso circulatorio puede llevar una pérdida de conciencia, sí señor. Y con una presión de perfusión por debajo de cerebral, por debajo de 50, ya hay alteraciones electrocardiográficas, y con 20 para abajo, el electroencefalograma plano, completamente plano. Ahora, si el colapso circulatorio se soluciona en un tiempo cercano a unas décimas de minuto, no habrá daño cerebral o será mínimo, ¿no es cierto? Cuando hay un colapso circulatorio. Más de 3 minutos de paro cardíaco pueden ensobrecer el pronóstico de un paciente. Es por eso que tenemos que atender y los hospitales tienen que tener, y todos los hospitales, he luchado para que esto existiese en el hospital de clínicas, ¿no? Un equipo. No, porque solo los anestesiólogos están dedicados a atender los paros, son los que más atienden los paros. Obviamente, claro que sí, porque son los que más manejan la vía aérea, no están intubando cada día y por lo tanto tienen un expertise muy bueno en la intubación, o sea, orotraqueal, ¿no? O nasotraqueal. Ahora, claro, con la videoscopía para la intubación ya no hay muchos problemas, pero hay que saber, de que hay que saber intubar y manejar el laringoscopio, sí señor, hay que saberlo. Y todo anestesiólogo y todo médico que trabaje en emergencias tiene que dominar esa técnica. Ahora, siempre insistí en que, porque vi eso es lo que viví en Europa, haciendo mi especialidad. Son equipos, y ese equipo de paro se designa cada semana, cada 48 horas se va cambiando el equipo porque en hospitales grandes los paros hay en una sala, al mismo tiempo pueden haber 2 o 3 paros, y entonces estamos hablando de muchos pacientes. Entonces, insistí tanto para que en ese equipo tiene que estar un intensivista, luego tiene que estar un cardiólogo, luego está el anestesiólogo y luego hay un personal de enfermería profesional, licenciadas, y además un circulante varón que ayude a mover las cosas pesadas, etcétera, poner la tablita debajo del colchón de la cama del paciente, si esto ha sido en la sala de medicina. No haga masajes en una cama que está con de resortes, no están haciendo masaje. Tiene que haber una tabla, algo rígido. Mejor bajarlo al paciente al suelo y en el suelo proceder a hacer las compresiones, ¿sí? Y cuando hagamos compresiones, por lo menos el esternón tiene que bajar entre pulgada a pulgada y media, si no son 2 pulgadas. Sí, la pulgada tiene 2.54 centímetros, o sea que imagínense, las compresiones hay que hacerlas con todo el peso del cuerpo. Muy bien, y no tardar mucho, ¿no? Muchas veces ocurre el paro y hasta que vengan, digamos, los de anestesia en el hospital,
pues llegaban no con la prontitud necesaria porque estaban haciendo alguna otra actividad quizás, y entonces ya con 5, 8, 10 minutos que ha pasado el paro, el sujeto tiene que ser muy sano para que realmente quede sin ninguna secuela. No, ya hay daño cerebral, con seguridad. Lesiones estructurales del sistema, como una hemorragia, pueden desencadenar. Y esto puede comprometer, ¿no? En el coma, involucra el sistema reticular vulvar, ascendente reticular vulvar, ¿no? Esto puede, lesiones estructurales por compresiones, herniaciones, aumento de la presión intracraneana, que es muy importante, compresiones vasculares, los síndromes de herniación como los uncales, esos son mucho más severos, de la porción media de los lóbulos temporales, puede comprimir tallo cerebral. O sea, todo aumento de la presión intracraneana comprime el tallo cerebral, porque hay que considerar una cosa, perdón, hay tres estructuras que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del cerebro. La bóveda craneana, la masa encefálica, y esta a su vez está dividida, la masa encefálica, por arterias y venas. Y el tercer componente, el líquido cefalorraquídeo. No nos olvidemos, ¿sí? Entonces, los hallazgos, todos estos pueden llegar a comprimir el tallo cerebral y provocar muerte cerebral, porque la muerte del tallo cerebral es la muerte encefálica. No es la corteza, es el tallo cerebral. Se daña el tallo cerebral y se acaba todo, ¿sí? Se apagan todas las luces. Pueden haber, digamos, lesiones de tallo y el tercer par comprometidos y vamos a evidenciar datos por la midriasis o anisocoria del paciente. Entonces habrá que tomar en cuenta esto y anotar en la hoja respectiva del expediente tamaño pupilar cada día en pacientes neurológicos y la reactividad del mismo de forma horaria. Y las hojas maestras de registro lo hacen así en las unidades de terapia intensiva. Recuerdo que cuando llegué traje una hoja de la terapia intensiva del Western Hospital, donde yo era mi hospital base y luego roté por diversos hospitales quemados, me fui al neurológico, al Instituto de Ciencias Neurológicas. Bien, hice varias rotaciones, estuve en la parte también de coronarias, y entonces en todos habían unas hojas grandototas y así las traje y empezaron a hacerse pues estas hojas a entrar de moda, ¿no? Entonces el aumento de la presión intracraneana, eso va a llevar al coma, ¿no? Es una causa frecuente de coma. Para ello tenemos que calcular lo que ya hemos hablado, la presión de perfusión cerebral, y de acá tenemos que calcular la presión arterial media menos la presión intracraneana para calcular la presión de perfusión cerebral. Y la presión arterial media la calculamos 2 veces la diastólica más una sistólica dividido entre 3, y hay 2 o 3 fórmulas más para calcular la presión arterial media. Perfecto, no vamos a retenernos más en eso. Viendo ya en la fisiopatología del estado de coma, pues Jennett y colaboradores en unos artículos enunciaron en su momento que los estados comatosos neurológicos son debidos en su mayoría a traumatismo cráneoencefálico, a accidentes viales y todos ellos con una elevada presión intracraneana. La mortalidad por traumatismo cráneoencefálico y accidentes viales ha disminuido, a lo que había hablado ya de esto, a los cursos del ATLS y el ACLS. Pero en la población joven el traumatismo craneoencefálico sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad, especialmente accidentes viales. Sin embargo, se los atiende mucho mejor que antes. El estado de coma, desde el punto de vista neurológico, se resume en una fase entre, hablando en general, un imbalance entre el sistema excitatorio e inhibitorio cerebral, y ambos están sujetos al medio interno y la relación masa cerebral, tallo, volumen sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo. En otras palabras, la fisiopatología del estado de coma nos tiene que hacer pensar en lo que es el sistema de éxito-toxicidad del glutamato. Acá, como ustedes pueden ver aquí, vamos a ver, intervienen tanto en el índice metabólico, neuronal, intervienen pues la glucemia, los electrolitos intra y extracelulares, los trastornos ácido-bases. Dentro de los trastornos ácido-bases, cuando hay traumatismo cráneoencefálico, el sujeto inmediatamente empieza a hiperventilar,
¿no? Todo sujeto que tiene traumatismo craneoencefálico, el organismo ya responde. Nuestro chip biológico, el que nos han colocado, ¿no es cierto? ¿No? Esos seres divinos que nos colocaron, el chip biológico que es la mitocondria, pues empiezan a hiperventilar, ¿no? A partir de esto, empiezan a hiperventilar, mandan la orden al complejo de neuronas pre-Botzinger y Botzinger en el tallo cerebral y empiezan a hiperventilar. ¿Para qué? Para que el paciente entre en un pequeño grado de alcalosis respiratoria. ¿Y la alcalosis qué hace? Disminuye el tamaño de la masa cerebral un poquitito, cosa de que la masa cerebral no haga daño por hipertensión intracraneana. Y eso sucede en los primeros 90 a 120 minutos del traumatismo cráneoencefálico. Ya, denle 3 horas, 180 minutos, pero en esas 3 horas hay que manejarlo al paciente con TEC, con traumatismo cráneoencefálico. No deberíamos decir TEC porque es traumatismo cráneoencefálico. Caso contrario, una vez que se dispara la hipertensión intracraneana, no hay quien la frene. Y ahí es donde va a haber liberación de la cascada de glutamatos, aspartatos, ¿no? El estímulo GABAérgico va a querer predominar sobre el excitatorio, que es el glutamatérgico, y se va a activar la cascada de glutamato, lo que va a llevar a la activación de receptores NMDA, que son los receptores de N-metildeaspartato, los receptores AMPA y cainato, los receptores metabotrópicos, ionotrópicos. Todo eso va a hacer que se despierte, que el endotelio libere este óxido nítrico y el óxido nítrico a su vez, como siempre digo, por si acaso, el óxido nítrico no gusta del cerebro. El óxido nítrico ama el corazón, pero aborrece al cerebro. El óxido nítrico es muy buena gente con el corazón, lo protege. Cuando hay un infarto, el óxido nítrico lo que hace es eliminar metabolitos que son los famosos donantes del óxido nítrico. Esto lo cito en uno de los libros, un capítulo que escribí para cardiología, para un libro de unos afamados profesores de cardiología de la Facultad de Medicina, el profesor Farfán, que me pidió que escribiera pues la fisiopatología del infarto, y ahí hablo precisamente de los donantes del óxido nítrico como los donatos, etcétera, que tienen que ver con esto en base a estudios experimentales de donde saqué la información, y son los donantes del óxido nítrico los que en el corazón provocan pues la vasodilatación, que la acción de la nitroglicerina y de los antianginosos sea más efectiva gracias a la liberación de los donantes del óxido nítrico. Sin embargo, eso es en el corazón. Al corazón lo ama, lo protege, pero es enemigo del cerebro. El óxido nítrico es enemigo del cerebro porque una vez que se dispara, lo que va a hacer es promover la entrada masiva de calcio dentro de la neurona y va a iniciar, el óxido nítrico va a iniciar la apoptosis cerebral, que es la muerte programada celular neuronal y el daño irreversible que va a llevar a la necroptosis y muerte celular. Y ahí se va a producir la parálisis del chip, que es la mitocondria. Entonces, todo esto, entender que tiene que ver con una base que se ha visto en animales de experimentación, pero que ya se ha visto que es parte de toda esta cadena de excitotoxicidad, que es la defosforribosilación del ADP, que ocurre en la neurona. Entonces, hay que considerar al óxido nítrico, que lo estoy marcando acá, este óxido nítrico, con sus sintasas, la EGNOS, INOS y la VENOS, ¿no? Que a la cual le sumamos una cuarta, que es la RTM, que es la sintasa del óxido nítrico mitocondrial, muy importante, ¿no? Este óxido nítrico libera endotelina 1, y la masiva descarga de endotelina 1 produce más vasoconstricción. Y, o sea, eso va a ir en desmedro y va a haber más isquemia de las neuronas y estas van a entrar en apoptosis, ¿no? Y esto es malo, ¿no? Que haya más endotelina, tanto para la irrigación cerebral como para el mismo metabolismo de las neuronas. El óxido nítrico está regulando la apoptosis neuronal y está desencadenando la misma, ¿no? Con la entrada de grandes entradas de calcio hacia el espacio intracelular de las neuronas. Entonces, ese es un resumen apretado de lo que es la fisiopatología del estado de coma.
Y hablando de la evaluación física del paciente comatoso, siempre debe iniciarse la evaluación con el ABC de la reanimación, luego debe estimularse la respuesta nociceptiva, función motora, apertura ocular espontánea, a las órdenes verbales, examen de los pares craneales, todos los reflejos pupilares, ¿no? El reflejo fotomotor, el reflejo consensual, el reflejo corneal, el reflejo ciliar, el reflejo de la tos, el reflejo de Gag. Cualquier postura normal del paciente, como ya habíamos hablado en las posturas, ya sea las rigideces o la flexión, que la flexión ya está, la flexión está más con la decorticación y la rigidez, la postura con supinación, o sea, con una pronación de las manitos, una extensión de los miembros inferiores, inclusive cuando hablamos ya pues no de decorticación, sino de descerebración, ¿no? Una midriación lateral puede sugerir una herniación uncal, compresión del tercer nervio craneal, la ausencia de signos de focalización, más bien, cuando no hay focalización, signos de focalización, esto es un coma de causa metabólica o puede ser infecciosa, pero no es un coma con daño focalizado, estructural del sistema nervioso central. Bien, el score de Ford se llama score de Ford porque se llama el score es el acrónimo de Full Outline of Unresponsiveness. Full Outline of Unresponsiveness. ¿Qué quiere decir este score de Ford? Tome en cuenta apertura ocular, la respuesta motora, tronco y respiración. Parecido al rasgo, solo que aquí hay algo importante. Esto, los reflejos del tronco. Tienen, aquí evaluamos ambos ojos, reflejos, el corneal, el fotomotor, si hay un reflejo fotomotor ausente unilateral, si hay reflejo corneal ausente o unilateral, fotomotores ausentes, reflejos corneales y fotomotores ausentes, y reflejos fotomotores corneales y tusígenos negativos, es un puntaje bajo. Obedece órdenes, localiza en cuanto a la respuesta motora, obedece orden, localiza dolor, respuesta flexora al dolor, respuesta flexora, ya hemos dicho, ¿no? Eso lleva a la decorticación. En miembro superior, respuesta extensora al dolor, ya es descerebración cuando hay respuesta extensora. Con supinación de las manitos, ¿no? Hiperextensión plantar. La apertura ocular es igual que la de Glasgow, responde a órdenes espontánea, pero no mira, o apertura a sonidos muy intensos. Y en cuanto a la respiración, no intubados, ¿cómo está la respiración? ¿Es rítmica o es una respiración de Cheyne-Stokes o hay una respiración irregular? O está intubado y taquipneico, o está intubado y respira sin problemas y es manejado sin problemas por el ventilador. Eso también es un mal dato. No pelea con el ventilador. Eso ya es un mal dato. Bueno, esto me entiende un intensivista, para que me entiendan ustedes. La máquina cicla y si no está en modo inteligente, por ejemplo, ya no cicla sincrónicamente y se produce la máquina cicla asincrónicamente y el paciente está peleando con el ventilador. Eso es bueno. Eso quiere decir que sus centros respiratorios todavía están intactos. Y si el centro respiratorio está intacto, no podemos hablar de muerte cerebral. Ojo, estoy ya aconsejando y recomendando en este punto de la charla. Si hay respiración, ¿para qué hacer el test de muerte cerebral? Es perder el tiempo. Respira el paciente, no necesita test de muerte cerebral. Y ahora entramos en muerte cerebral. Entonces, acá traigo algunos slides, o sea, diapositivas. Y esta es la determinación de muerte cerebral son criterios determinación de muerte cerebral por ejemplo, criterios de muerte cerebral y muerte por criterio neurológico, ¿no? Del proyecto mundial, ¿sí? Del proyecto mundial de muerte. Y aquí han participado, ¿no? Tantos autores
que los traigo a continuación, más otros tantos publicados en la revista JAMA, una de las principales 4 revistas indexadas más importantes. Recomendaciones. ¿Qué dicen las recomendaciones de este proyecto mundial de diagnóstico de muerte cerebral? Previo a evaluar un paciente por muerte cerebral o un estado vegetativo persistente, el paciente debería tiene que haber tenido, debe haberse establecido un diagnóstico neurológico que puede llevar a la pérdida completa e irreversible de la función cerebral. O sea, esto es importante, ¿no? Irreversible, pérdida irreversible, completa de la función cerebral, en condiciones que pueden confundir inclusive al examinador clínico, y hay enfermedades que pueden remediar al coma, ¿no? O al estado persistente, el estado de silente persistente. Entonces debería ser estos excluidos, ¿no? La determinación de muerte cerebral puede ser hecha con un examen clínico que demuestre estado de coma, a reflexia del reflejos de tallo cerebral, coma, escala de Glasgow, a reflexia del tallo cerebral, y esto, apnea. Si respira, por eso digo, ¿para qué van a pensar en muerte cerebral? Basta que respire, no hagan más nada. Están haciendo pruebas oculares con agüita helada, etcétera, de los reflejos oculovestibulares. ¿Para qué? Si respira, no es necesario. Esto es visto cuando no hay evidencias de que el paciente pueda estar consciente o despierto o darse cuenta de su medio ambiente a una estimulación externa máxima, o alteraciones visuales a una noxa, o también estimulaciones táctiles o auditivas que puedan obtener una respuesta en el paciente. Las pupilas estarán fijas y en un tamaño promedio que puede ser una midriasis. Pero la midriasis no avala muerte cerebral. Ojo. Una cosa es que no sean reactivas a la luz, eso es importante. No reactivas a la luz, eso es muy importante. ¿No? Tenemos acá después las respuestas, los reflejos corneales, oculocefálicos, los reflejos de ojos de muñeca, que en la escala de Pittsburgh, aconsejo buscar la escala de Pittsburgh, donde es una escala que casi valora solamente reflejos de tallo, funcionalidad de tallo. Cuando la escala de Pittsburgh está por debajo es de 6 o por debajo de 9 a 6, hablamos de disfunción de tallo cerebral. Cuando la escala de Pittsburgh es de 6, pues eso ya es tallo cerebral comprometido, ¿no? Y entonces, ¿qué factores toma la escala de Pittsburgh? Parte de la escala 4. Entonces, hablamos reflejo corneal, reflejo ciliar, palpebral, ¿no es cierto? El reflejo fotomotor y reflejo conjugado de los ojos. Al reflejo conjugado de los ojos, al reflejo de los ojos de muñeca se le da 5 puntos, al resto se le da entre 2 y 1 punto, y todo eso suma 15, pero lo menos que podemos obtener es 6. Y si hay 6, eso es muerte cerebral si el paciente no respira. Ahí se hace también reflejo de Gag, que es importante, el reflejo de la tos, está ausente posterior a la estimulación faríngea, ¿no? El reflejo de tos está ausente, este reflejo de la tos está ausente en respuesta a la succión, ¿no? Al aspirado traqueal. No habrá respuesta motora a estímulos de noxa, no brain, o sea, no habrá respuesta cerebral a la respuesta a noxas, a estímulos en los miembros, y la respiración espontánea no se observa. Y esto es importante, y esto lo voy a hacer con más cuidadito para pintar bien. Respiraciones espontáneas no se observan. Cuando el test de apnea
alcanza un pH de 7.30 y una PCO2 mayor a 60. Por favor, esta parte voy a explicar y bien, con detalle. Es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente no respira, le hemos hecho los reflejos de tallo cerebral y no hay reflejos. Reflejo, lo que también, reflejo conjugado de los ojos, estímulo calórico, o sea, con agua heladita en los ojos, y no hay nistagmus. Cuando se hace esta prueba para el nistagmus, el que hace, el que irriga, tiene que ver una pupila y el ayudante, el residente, el otro médico, tiene que ver la otra pupila, porque el menor movimiento del nistagmus, sea horizontal o vertical, ya descartaría una muerte cerebral. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y en cuanto a la prueba de la PCO2, lo que se hace son pacientes que están con muerte cerebral, no respiran, están bajo ventilación mecánica. Entonces, lo que se hace con la prueba de la PaCO2, que está subrayada y he dicho que voy a explicar con detalle, primero, antes de nada, a este paciente lo que vamos a hacer es tomarle, cuando está bien ventiladito, todo, le tomamos una muestra arterial, no venosa, una muestra arterial y hacemos una gasometría arterial. Y vemos la PCO2. ¿Cuánto está la presión parcial de CO2, de dióxido de carbono? Digamos que esté en 35 o en 30. Ok, está en 30 porque está ventilado. Desconectamos al paciente de la máquina. Colocamos un tubo larguito, una sonda larguita, por donde vamos a administrar oxígeno en alta concentración con una FiO2 de 0,506 y ese tubo larguito lo vamos a introducir a través del tubo orotraqueal hasta casi el final de la tráquea. Casi hasta el final de la tráquea. Y ahí lo vamos a dejar por espacio de 5 a 6 minutos. Y en ese tiempo vamos a observar entre 2 o 3 personas detenidamente si no hay un movimiento del pecho. Tenemos que mirar como a lontananza, ver el pecho del paciente si se mueve o no se mueve cuando está desconectado de la máquina. Y si no se mueve, no hay nada, entonces después de 5 a 6 minutos, sacamos ese tubo que ya les he dicho, donde le estamos dando bastante oxígeno, y hacemos una nueva gasometría, pero ya sin máquina, sin nada. Ya han pasado más de 5, 6, 7 minutos de que el paciente está desconectado de la máquina, le hacemos la prueba de CO2. Y si esta prueba de CO2 es mayor en 20 milímetros de mercurio a su basal, quiere decir que si la basal era 40, ahora que ha estado sin la máquina, la PCO2 tiene que ser mayor a 60, mayor a 20 a la basal. En el caso de que estuviera con 35, ¿no?, de PCO2, con 20, más de 20 añadido, sería 35 más 20, 55, o sea, mayor o igual a 55 milímetros de mercurio. Si estamos entre ese caso, se está cumpliendo esto, la prueba de apnea es positiva. Y a esto tenemos que adicionar una prueba que ya no la están considerando en este consenso mundial, no han considerado la prueba de la atropina porque hay algunas otras variables que no eran concluyentes, pero yo se las explico. La prueba de la atropina consistía en ¿qué? Ver la frecuencia cardíaca en el monitor del paciente cuando está bien ventilado todo, ¿no?, pero está con diagnóstico de muerte cerebral. ¿No? O sea, que no respira, está siendo ventilado y coordina muy bien con el ventilador, es decir, no ofrece ninguna asincronía con el ventilador. Entonces, el paciente vemos la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? 60. Perfecto, una frecuencia cardíaca de 60. Agarramos 1 miligramo, una ampollita de atropina, 1 miligramo de atropina, ¿no? Y ese miligramo de atropina, lo inyectamos por la vía venosa central que tenemos, lo inyectamos y después de inyectar ese miligramo, agarramos 3 o 4 ml o 5 ml de suerito fisiológico o de agüita destilada y le damos un flash.
hacemos un flash al catéter venoso central para que si se ha quedado pegado algo de la atropina, pase y llegue a la circulación para que actúe sobre el corazón y produzca taquicardia. Si ponemos atropina a una persona normal como usted o yo, y nos ponemos atropina, nuestro corazón va a saltar hasta 180 o 200 en un ratito, ¿sí? En contados segundos. En estos pacientes, la respuesta a la atropina es que después de la atropina era necesario que suba la frecuencia cardíaca en más de 10 latidos por minuto. O sea que si estaba con 60, le poníamos atropina y subía a 73, 75, pues ya descartábamos la muerte cerebral. Decíamos, no, hay que esperar, todavía no está en muerte cerebral. Hay que seguir haciendo todas las medidas necesarias para mantenerlo con vida y hacerlo lo más equilibrado posible, hacer una homeostasis interna perfecta. Mantener estos pacientes con daño cerebral y muerte cerebral, porque por ahí son potencialmente donantes, hay que mantenerlos óptimos. Sus electrolitos tienen que ser súper normales. Cada día se piden miles de exámenes porque son pacientes donantes y todos sus órganos pueden ayudar a vivir a más de 10, 12, 15 personas que están esperando la donación de un órgano, especialmente si es un paciente joven con muerte cerebral, ¿no? Aquí me viene a colación lo que pasó con un cantante de rock que ha estado 3 años o más bajo ventilación hasta que el corazoncito paró. No, el corazoncito paró. Ahora, bien, seguimos con esto. Ya he explicado eso, que la prueba de atropina, ya no la están aplicando mucho por algunas razones, pero que es una excelente prueba. Si el examen clínico no puede ser completado, habrá test auxiliares a ser considerados. Y aquí vienen test electrofisiológicos. No, especialmente lo que hoy en día se hace es adicionar al diagnóstico clínico de muerte cerebral, que lo vuelvo a repetir, es el hacer primero, comprobar que no haya respiración. Paciente está en apnea, no hay respiración. Hacemos la prueba de todos los reflejos fotomotores, consensuales, ciliares, etc. Hacemos la prueba de óculos vestibulares, la prueba con agüita fría, no hay nistagmus, ok, no hay nada de eso. Hacemos luego la prueba de apnea y no hay nada o sea, la prueba de apnea es positiva. Podemos hacer la prueba de la atropina, ¿no? Pero además de todo eso no hay nada. Entonces, ok, lo que hacemos es hacer una prueba que nos ayude a verificar nuestro diagnóstico clínico de muerte cerebral. ¿Cuál es? Hacer un Doppler, un ecodoppler, con ventana transcraneana, para ver la irrigación, el flujo sanguíneo cerebral. Si no hay flujo sanguíneo cerebral al examen de Doppler, obviamente hay lo que yo en algún artículo que he publicado en la Sociedad de Cardiología decía, lo llamaba el caput fisiológico de la muerte cerebral. ¿Qué es eso? Que no hay irrigación de la corteza. Ya no se ve que haya presión de perfusión adecuada en la corteza, más bien es nula. Entonces, con ese examen más, la prueba se la tiene que hacer en presencia de quienes. Miren, estoy dando datos importantísimos, porque esto lo hacíamos allá en Glasgow. Y, muerte cerebral en presencia de un notario, de un abogado, un notario, el jefe de la unidad de terapia intensiva, el jefe del servicio de neurología y el de neurocirugía o el de neurocirugía, y se hacía en este momento a las 12 horas y a las 24 horas, en presencia de las personas que he citado. Y cuando se tenía todo eso, se firmaban las actas correspondientes, los libros correspondientes, pero no se procedía a desenchufar ninguna máquina. Nada, señores, nada. Se procedía a
Si era donante de órganos, a mejorar todavía el estado, la homeostasis del individuo, mejorar su medio interno, óptimo, ponerlo óptimo para la donación de órganos. Y si no era donante, pues se lo dejaba con el ventilador y una FIO2. Ya no será una gran FIO2, una FIO2 adecuada como para que haya su metabolismo celular hasta que el corazón pare. Esto es lo que se hace y esto es lo que se debería hacer en los países del mundo entero. En niños, especiales consideraciones necesarias para los niños y para personas que reciben oxigenación por membrana extracorpórea, el ECMO, ¿sí? Hay que tener cuidado con los del ECMO, porque en el ECMO la sangre está saliendo hacia una máquina para ser oxigenada y volviendo al paciente. Y también para aquellos pacientes, mucho cuidado de hacer esta prueba cuando están recibiendo hipotermia. La hipotermia, nosotros la hacíamos en el hospital de clínicas y nos ha dado muy buenos resultados. Y es bueno que lo comente. ¿Por qué? Porque un año, hace muchos años, ganó las elecciones del sindicato, del hospital, de trabajadores del hospital, administrativos, etcétera, un señor X. Y este señor fueron a festejar y lastimosamente lo asaltaron en Copacabana, lo asaltaron y le abrieron la cabeza, hicieron un traumatismo encefálico parieto-temporal grande y de hemisferio predominante encima. Y lo encontraron al día siguiente y lo trajeron a la unidad después de 20, 22, 24 horas de haber estado con ese traumatismo cráneoencefálico, cosas que no me puedo explicar. Llegaron y me obligaron a admitirlo. Yo les dije, no creo que pueda vivir, esto se atiende de inmediato. No tenemos más de 3 horas para atender con 3 horas y eso no, serían 120 minutos, 90 minutos o lo óptimo. Pero después de 20 horas o más, ¿cómo pretenden que el paciente, no, usted tiene que atenderlo? Ok, lo atendí y les dije, no creo que esto vaya a salir. Tenemos un Apache muy bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Un Apache, es decir, una score de mortalidad, un índice de mortalidad muy elevado, ¿no? Entonces pasó el paciente y, aunque usted no lo crea, salió y sigue trabajando en el hospital. E hizo su gestión, me parece, como, como, como pues secretario ejecutivo del sindicato. A ese señor, ¿qué lo salvó? Copacabana, porque hace frío en Copacabana y en la noche es una heladera. Es como si le hubiésemos hecho una hipotermia controlada. Es como si hubiésemos hecho eso, eso ha protegido su cerebro, creo yo. Y obviamente un milagro puede ser. Pero hay que ver también otros factores, ¿no? No solamente esto de la hipotermia, que la practicábamos y nos ha dado muy buenos resultados, hemos sacado muchos casos. Otro caso fue de anestesiología, que pasaron una señorita que entraba para hacer una cirugía, no sé de qué tipo, con cirugía plástica, alguito, y les hizo una reacción a los anestesiólogos, la pasaron a mi unidad y de inmediato que hice, pues la puse en hipotermia controlada por 6 a 8 horas. Le bajé la temperatura hasta 33, creo, grados, me acuerdo. Y al día siguiente volvieron los anestesiólogos a ver cómo estaba la paciente y la encontraron hablando, estaba tranquilita, habíamos hecho un trabajo excelente y Dios había bendecido el trabajo, obviamente, ¿no? Entonces también hay que considerar otros factores para esto de la muerte cerebral, la religión del paciente. Muchas veces los que pertenecen a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días no permiten que se le dé sangre a sus correligionarios, ¿no? Eso no es muy bueno. Ellos quieren suplir la sangre, la falta de sangre con ampollas de eritropoyetina, pero señores, las ampollas de eritropoyetina no actúan de inmediato, actúan a la semana, a los 8 días, 10, 15 días. Es decir, que no hay hemorragia aguda que se pueda compensar con ampollas de eritropoyetina, por Dios, no hay. ¿Sí? Y también habrá que ver todas las perspectivas socioculturales de los pacientes y requerimientos legales y las capacidades que hay en cuanto a la viabilidad de recursos. Ahora vamos a hablar, hemos hablado de muerte cerebral,
y les he dado todos los datos y que no la tenemos tan registrada. Y ahora vamos a hablar de muerte celular, mecanismos moleculares de la muerte celular. Los mecanismos moleculares de la muerte celular, y aquí estoy pintándolo, esto es importante. Recomendaciones del Comité de Muerte Celular del 2018. A más de estos que están aquí, que es lo que he hecho yo, es una foto al artículo, o sea, una impresión al artículo, con más de 244 expertos. O sea, todos estos le sumamos 200 más o un poco más de expertos, o sea, son centenares que han trabajado en los mecanismos para hablar de muerte celular. Han estudiado y muy bien y han definido la muerte celular. Entonces, en toda la década pasada hemos tenido este comité de muerte cerebral ha formulado líneas guía para la definición de la muerte celular desde el punto de vista tanto morfológico como bioquímico y funcional, ¿no? Entonces, todos estos campos continuamente van cambiando, se van obteniendo nuevos resultados de todas estas, de estos aspectos que son tan importantes de la muerte cerebral, ¿no? De la muerte cerebral, y creo que es bueno que nosotros vayamos conociéndolos, ¿no? Molecularmente son orientadas a términos que incluyen, ¿no? Desde lo que se llama la apoptosis intrínseca. Y entonces vamos a ir viendo. Apoptosis intrínseca y también hay apoptosis extrínseca. Entonces, la apoptosis intrínseca se la describe como la presencia de una familia de proteínas, ¿no? Del tipo protooncogenes de linfocitos tipo B que están implicados en el mecanismo de control apoptósico. O sea, todo apoptósico, un control apoptósico mediante la permeabilidad mitocondrial y la liberación del citocromo C. En otras palabras, la alteración de la integridad estructural y funcional de la membrana externa mitocondrial nos habla de apoptosis intrínseca. La apoptosis extrínseca, en cambio, pues la definición es como, esta comienza la apoptosis extrínseca cuando el factor de necrosis tumoral, ¿no? Las citoquinas, entre ellos el factor de necrosis tumoral y algunas otras citoquínicas citoquinas como la 1 o la 6, se unen a los receptores y producen una trimerización del receptor. Y reclutan complejos de proteínas adaptadoras. Ahora tenemos otros mecanismos como la transicional, ¿no? La necrosis transicional mitocondrial, estoy subrayando, MPT driving necrosis. Esto se debe a un mecanismo, al ciclo celular, relacionado con la resistencia a fármacos de uso, por ejemplo, intravesical, y ahí entramos al campo de la farmacogénica en el cáncer superficial de vejiga. Es un mecanismo que tiene que ver entonces la transición, la MPT, driving necrosis, es un mecanismo que está relacionado con la resistencia a fármacos. ¿En qué tipo de terapias? En las terapias que tienen que ver con el cáncer en algunas entidades, órganos, como puede ser el cáncer superficial de vejiga. Y esto tiene que ver también con la farmacogénica. Luego tenemos un simple mecanismo así de necroptosis. Entonces, la necroptosis es la muerte celular, o sea, estimulada por el factor de necrosis tumoral beta, ¿no? Con inhibición previa de caspasas. Aquí hay una inhibición de las caspasas. Esta vía
puede ser inhibida molecularmente por la necrostatina tipo 1. Luego tenemos la ferroptosis, ¿no? Que tiene que ver con y la piroptosis, ¿no? Que tienen que ver, la piroptosis, por ejemplo, es una muerte dependiente de la caspasa 1 y la ferroptosis está implicada con la degeneración del hierro, la ferroptosis. Y las caspasas, estamos hablando de caspasas, pues son una familia de proteínas enzimáticas que pertenecen al grupo de las llamadas cisteína, o sea, derivadas de los aminoácidos que tienen cisteína, de las cisteín proteasas con residuos de cisteína, por ejemplo. Así como hay las glicosialoproteínas con residuos siálicos, aquí pues tenemos el residuo de la cisteína que media la ruptura de otras proteínas, Entonces, ahí tendríamos estos mecanismos que estamos explicando y la ferroptosis en sí, podríamos hablar de un tipo de muerte celular programada dependiente del hierro, con acúmulo de peroxilípidos y bioquímicamente es distinta de otras formas de muerte celular, ¿no? La ferroptosis. Eh, por ejemplo, las la ferroptosis favorece el acúmulo de las especies de partículas reactantes al oxígeno, de los ROS, que llevan a la muerte celular oxidativa. Ocurre en una enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? Hoy se está estudiando mucho, ¿no?, el tratamiento citomolecular de la muerte celular en sí. No solamente de lo que es la ferroptosis, como la muerte celular programada dependiente de los acúmulos de hierro. También tenemos muertes relacionadas con factores como el factor mitocondrial tipo 2, AIF2. Luego tenemos las muertes celulares autotóquicas, autofágicas, por autodigestión. Luego tendríamos las muertes habíamos dicho autotóticas, que es un tipo eutóticas, las muertes eutóticas, que vienen a ser una muerte a partir de la internalización. El ejemplo de muerte celular eutótica, por favor, señores alumnos, la muerte celular, y para quienes estén viendo esto, la muerte celular eutótica es un tipo de muerte a partir de la internalización de una célula con otra célula dependiente a partir, por ejemplo, de la actomiosina, a lo que vamos a llamar entosis, ¿no?, ejecutado por los lisosomas. Es un poquito parecido al suicidio programado o la internalización de los receptores beta cuando hablamos de disfunción, cuando hablamos del fenómeno de internalización o muerte celular o suicidio programado de los receptores beta en el corazón, ¿no?, para crear más energía cuando el corazón se hace insuficiente. Y luego tendríamos la catástrofe mitótica, ¿no?, que viene a ser, aquí está la catástrofe mitótica, que lo voy a pintar, la catástrofe mitótica, que es la muerte por senescencia ya. No, eso ya es la muerte por senescencia al final de la vida. Es la muerte, este comité, por ejemplo, para definir esta muerte, la catástrofe viene a ser un mecanismo intrínseco del fallo mitótico, del índice de mitosis, que ya es irreversible y es compatible con la senescencia y obviamente con el individuo que ya está entrando pues a los últimos estadios de su vida. Eso vendría a ser finalmente la catástrofe mitótica. Bien, para muerte cerebral, en conclusión, debemos excluir si hubo uso de fármacos, anestésicos, relajantes, causas metabólicas o tóxicos ingeridos. ¿Qué hacemos? Pues el diagnóstico es a través del test que antiguamente llamábamos test
universal de muerte cerebral, test universal de muerte cerebral. Y hablábamos que la reactividad pupilar, reflejos craneales, oculovestibulares, cefálicos y corneales, la prueba de la apnea, en ese orden vamos haciendo, la prueba de la atropina, podemos hacerla todavía, ecodoppler con ventana transcraneal. Antiguamente hacíamos angiografía cerebral, ¿no? Que esto ya pues estás ya con el ecodoppler ya tenemos más que suficiente. Y en mis épocas estaba el CIFAM. Cuando digo en mis épocas, pues cuando estaba en mi residencia haciendo el rote de neurointensivismo, utilizábamos el CIFAM, que es el monitoreo de análisis de función cerebral de 24 horas, que se utilizaba en niños, especialmente en niños, porque los niños no convulsionan como los adultos, no tienen convulsiones tónico-clónicas. Los neonatos y los niños lactantes menores a veces convulsionan solamente con un movimiento de párpados. En esos casos se utilizaba el CIFAM. ¿Qué hacer cuando es ingresado a una unidad hospitalaria, una unidad de emergencia, un paciente en coma y sin familiares? ¿No? Entonces aquí pongo un caso, varón de aproximadamente 30 o 40 años en estado de coma, encontrado por radiopatrullas en una avenida periférica de la ciudad de La Paz, semidesnudo, probablemente víctima de un asalto. Los suboficiales dejan al sujeto en una camilla y se retiran, y eso es lo que hacen, y eso es lo que pasa, esto es de la vida cotidiana en emergencias. Y se retiran a simple vista, no se observan lesiones, exposición de vísceras, trauma físico, no hay evidencia de quimosis, fracturas, ni datos de vómitos o hematemesis, la respiración está quimneica superficial, pero no es estertorosa, no es posible identificar ningún tipo de halitosis. Al examen físico, signos vitales 90-60, medios de mercurio, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria 28, saturación de 80, medio ambiente, o sea, con una FiO2 de 0,21 y una temperatura 36,8. A la auscultación cardiopulmonar no hay agregados cardiopulmonares, el abdomen está blando, está depresible, examen neurológico, nocicepción es negativa, Glasgow es 8, si está en completo estado de coma, reflejos troncocerebral positivos, GAC, es negativo, no hay responsable alguno para agilizar, o sea, ha sido traído por 110, por radiopatrullas, o sea que no hay quien se responsabilice y es imposible pues pedir exámenes, porque los exámenes se tienen que hacer también pagados, tampoco se puede pedir una tomografía, que sería ideal, ni una radiografía de pulmones, no hay nada, porque hay que hacer una serie de exámenes y laboratorios. ¿Qué haríamos? Pues clínicamente tratar de resolver esto. Bien, al final hacemos un comentario de este caso. Estados pseudocomatosos, vamos a llamar. Ya estamos con 1 minuto 26 de charla, vamos ya a la hora y media. Ahí tenemos el síndrome de Locked-In, que es un desorden neurológico muy serio que aparenta un estado comatoso en estos pacientes, ¿no? Con parte del tallo cerebral que está dañado, por lo general es la región pontina y la conexión con el cerebelo. Suele suceder esto post-stroke, accidentes vasculoencefálicos hemorrágicos, y usualmente presentan pues parálisis, incapacidad para mantener la postura, pero tienen conservada la conciencia y la capacidad cognitiva. Sin embargo, no pueden masticar, hablar, hacer expresiones faciales, moverse, y todo está por debajo de los ojitos, ¿no? O sea, todo lo que nada funciona por debajo de los ojos. Pero sí pueden mirar hacia arriba o hacia abajo, pero no hacia los lados. Este síndrome de locked in, he visto un caso, ¿no? de una señora que sí ya verbaliza, pero no se entiende lo que habla. Hay que ser mago para entenderle lo que habla. No, su esposo sí le entiende, pero ella no. Ella no. Ella no sé qué será lo que está expresando, pero no tiene postura, se la sienta y se va desplomando de la silla o de la cama, de la postura de sentada, y obviamente es un trabajo tremendo, y muchas veces esto puede ocurrir por iatrogenias, ¿no? Mal uso de fármacos. Como concepto básico del manejo, mantener y preservar un buen aporte de flujo sanguíneo cerebral. En otras palabras, un paciente en coma habrá que evitar
que la presión arterial media esté por debajo de 90, mantener una buena presión de perfusión cerebral mayor a 70, y esto lo hacemos por ecodoppler, tranquilamente, evitar que haya presión intracraneana elevada, y esto podemos controlarlo mediante la ventilación del paciente, estimulando los centros respiratorios para que haya un estado de leve alcalosis respiratoria, para que el cerebro no crezca, sino se empequeñece, se achique un poquitito, evitar la hipotensión y la isquemia cerebral. En los casos de coma postraumático, habrá que extremar las medidas para evitar la hipertensión intracraneana mediante monitoreo intensivo. Los casos de trombosis de los senos venosos cerebrales se pueden presentar en sujetos de la tercera edad. Ojo, trombosis de los senos venosos, estoy hablando, no arteriales del polígono de Wills. E incluso por encima de los 75 años, en estos pacientes lo que pasa es que se deshidratan y ya pierden la sensación de la sed, ya no tienen el reflejo de la sed, como todos nosotros tenemos sed y tomamos líquido, ¿no? Ya que a esa edad, pues los hormonos receptores trabajan a un 50% de su capacidad. Y es que por eso se debe vigilar estrechamente la hidratación en personas por encima de los 65 años. Recomiendo, ¿no?, a todo el mundo que tenga abuelitos en casa, que a partir de los 65, 70 o 75 años, hay que hidratarlos, no hay que olvidarse de hidratarlos, porque ellos no van a tener sed, por ellos no toman agua y pueden estar sin agua 2 o 3 días, ¿no? Entonces habrá que tener mucho cuidado, porque pueden haber accidentes vasculoencefálicos de tipo venoso a nivel cerebral simplemente por una deshidratación. ¿No? Entonces, Harvard está proponiendo, por ejemplo, va a haber, comunico, no estoy haciendo propaganda, unas jornadas, unos cursos muy interesantes de la Universidad de Harvard, donde se va a hablar precisamente de esto, los síntomas neurológicos más frecuentes y las condiciones neurológicas de alto riesgo. Todas las que ven acá, ¿no?, que son los neurológicos más frecuentes, y todas las condiciones neurológicas que están acá de alto riesgo, y esto va a ser aproximadamente en noviembre, ¿no? Les aviso esto porque podrían, si tienen interés, obviamente hay un código para entrar a la inscripción, que es particularmente para los miembros allegados a la Universidad de Harvard, y que nos llega por nuestro mail. Entonces, como para sacar algún provecho, les comento esto, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas neurológicos más frecuentes según diversos estudios en medicina basada en evidencias? Dolor de cabeza, dorsalgias, mareos, vértigos, alteraciones mentales, especialmente por uso se está haciendo mucho uso del tetrahidrocannabinol, de derivados cannabinoides, aunque funciona muy bien, ¿no? Aunque funciona muy bien, y debilidad muscular. Luego tenemos el neuromonitoreo intensivo no invasivo. Y esto es lo que se puede hacer en una unidad que es de terapia intensiva o en unidades de terapia intermedia. Lo que habría que hacer es un monitoreo electrocardiográfico no invasivo continuo, ¿no? Y para esto tenemos varios modos de hacer estos monitoreos. Tenemos el electrocefalograma de amplitud no integrada. Tenemos el monitoreo de la función cerebral, el índice biespectral, la matriz de densidad espectral y la espectroscopía cerebral de infrarrojo cercano. Todos estos son exámenes que se pueden hacer para hacer un monitoreo intensivo no invasivo, que hoy en día ya por eso, con el índice biespectral o la matriz de densidad espectral o la espectroscopía, inclusive podemos llegar a tener datos
por la emisión de rayos infrarrojos, podemos hacer cálculo del flujo sanguíneo y de la perfusión cerebral sin hacer trepanaciones ni procedimientos invasivos. El índice biespectral lo pongo a colación porque es bastante utilizado, especialmente en las unidades de terapia intensiva, y sirve de mucho esto, ¿no?, para aplicar anestésicos y evitarse demandas que hacen millonarias afuera. Sujetos que dicen, estaba yo anestesiado, pero recuerdo cómo me estaban operando, e incluso me dolía a momentos cuando me hacían movimientos bruscos o cuando me cortaban o me hacían esto, y hacen grandes demandas porque no han sido lo suficientemente anestesiados. Esta es la maquinita que debe comprarse un anestesiólogo para hacer índice biespectral. Aquí tenemos valores del índice biespectral y el grado de hipnosis que vamos a lograr con la analgosedación, o si estamos haciendo una anestesia, por ejemplo con propofol. Entonces, tenemos despierto 100, de 80 a 100 responde a la voz, responde al habla en voz alta, luego de 60 a 80 es una sedación moderada, no es una buena sedación, 40 a 60 baja probabilidad de recuerdo, por lo menos entonces hay que bajar, hay que estar en 40 para abajo, para que no haya recuerdo de los estímulos, porque no los siente, por eso no los recuerda. Y ya, sedación profunda. Entonces, un estado de supresión ideal para una cirugía es 0,20 y para un estado de 80 a 100 para sedación, ¿sí? Y obviamente con 0 ya es un electroencefalograma plano. No necesitamos llegar a ese estado de anestesia, de esa profundidad de anestesia. Con que estemos por debajo de 40 ya estamos satisfechos y ya no ponemos en riesgo al paciente. Índice biespectral, señores anestesiólogos, muy adecuado, y es de la revista colombiana y están haciéndolo actualmente. Luego tenemos la espectroscopía cerebral de infrarrojo cercano, ¿no? Y aquí tenemos que la diferencia de luces, ¿no?, por eso es espectroscopía de infrarrojo. Vamos a ver aquí todas estas estructuras y nos va a dar en milímetros, ¿no? ¿A través de qué? Aquí, ¿qué tenemos? Acá tenemos el periósteo, la dura madre y la piel en esta estructura. Aquí tenemos el seno sagital superior y la fuente de luz que nos va a ir dando por la transmisión de la generación de las luces, nos va a dar en la espectroscopía la posibilidad de hacer cálculos de presión de perfusión, ¿no? Y el monitoreo invasivo en terapia intensiva, esto a veces hay que hacerlo. Y todo empezó con la PIC, la medición de la presión intracraneana. En la actualidad, este monitoreo cerebral de presión ha evolucionado y ya no se centra en la PIC y la presión de perfusión cerebral, ya no. Se emplean nuevas técnicas, ¿no?, que se llaman a la fecha monitorización intracerebral, pero extendida, ya no es invasiva. La PIC, en algunos casos sí hay que hacerlo, no queda otra más que recurrir a la PIC. Luego, también hay un monitoreo muy satisfactorio, donde podemos valorar la saturación de oxígeno, el PTI, ¿no? Que podemos hacerlo en el hemisferio no dominante, en el lesionado, en el no lesionado, en la sustancia gris, en la sustancia blanca. Luego tenemos algo que siempre hemos hecho, que es la saturación venosa yugular de oxígeno. Luego la microdiálisis cerebral. La microdiálisis cerebral es un catéter que se pone justamente dentro casi de la zona lesionada y tiene una membrana que funciona como dializador y vamos sacando sangrecita que va a filtrar por ahí, en la cual vamos a tener niveles, por ejemplo, vamos a encontrar niveles de ácido glutámico. Vamos a ver cuánto de ácido glutámico hay con esta microdiálisis. Vamos a ver cuánto de lactato hay, cuánto de piruvatos hay. Por eso se llama microdiálisis, parece a la hemodiálisis, pero es micro. Está en un catéter todo, y habrán otros mecanismos que nos ayuden a monitorizar invasivamente en terapia intensiva
sin duda alguna, el monitoreo invasivo es bastante efectivo. Y en nuestro medio de acá no tenemos nada. Hacemos saturación venosa yugular, se ha hecho siempre, y la PIC, que está de moda y que ahora se está utilizando mucho más, ser menos invasivo en terapia intensiva, está utilizando el ecodoppler. Si se tiene ecodoppler, fantástico. Y muy bien, con esto estamos terminando y quiero finalizar esta charla que ha durado unos 40 minutos, ¿no? El lema que utilizamos y nos fue muy bien porque nuestra mortalidad anual, ¿no? Y mensual nunca excedió el 31, 32 o 33%, al igual que en cualquier unidad del mundo. Y el lema que teníamos en la unidad era: hacemos lo imposible donde nada posible queda por hacer, ¿no? Y eso lo cumplimos y nos fue muy, pero muy bien. Y algo que recomiendo a los alumnos, y lo he hecho desde que soy docente, ya son 40 años, ¿no? Que ya cumplo como docente de la UNSA, el conocimiento preciso de la fisiopatología clínica y ahora el conocimiento de la fisiopatología genocitomolecular hará que los médicos en el futuro logren la excelencia en este arte que viene a ser la medicina. Gracias.